Muy bien, mi hermano José Luis, de la ciudad de Nueva York, la Gran Manhattan. Seguimos estudiando poderosamente el último libro de la escritura infalible, de la escritura inerrante. La palabra inerrante es una doctrina, la doctrina de la inerrancia. Significa que es imposible que la Biblia original tenga errores. Recuerda que Dios sopló, teoneustos en griego, toda la escritura es inspirada. Esa palabra inspiración es Dios soplado o Dios sopló. Dios sopló para que sea inerrante, para que sea viva y eficiente y eficaz el original. De ahí han venido las traducciones y la tercera persona de la Trinadeidad se ha encargado de proteger el cuerpo doctrinal de todas las traducciones. Aún la religión tradicional, la gran ramera del Apocalipsis capítulo 17, su Biblia, que ella no está dentro del concilio de Jamnia. Escúchame bien. El concilio de Jamnia fue el concilio nato, puro de los judíos, que aprobaron el Nuevo Testamento, que aprobaron, que canonizaron los libros que nosotros tenemos, los originales. Existió antes, después del concilio de Jamnia, el concilio de Alejandría, judíos griegos, y ellos aprobaron los libros canonizados por el concilio de Jamnia, hermano José, futuro ministro de la palabra, siervo del Altísimo, y agregaron los libros apócrifos de la Biblia tradicional católica. Macabeos, sabiduría, etc. Amén. Amén. Pero aún esa palabra, esa Biblia de la religión católica, tiene la suficiente doctrina para salvar. Tiene la suficiente doctrina de verdad. Son diferentes lenguajes, como la Biblia católica, Dios habla hoy. Yo la tengo, muy buena traducción. La Biblia Jerusalén, que usan ellos. El lenguaje es muy bueno. Pero en sus Biblias, como la Latinoamérica, tienen los libros apócrifos. Los libros apócrifos son aquellos libros que no han sido aceptados por los judíos puros, natos, dirigidos por Dios para canonizar la escritura sagrada. Juan fue el último escribiente y con él se cierra el canon de las Santas Escrituras. Cuando se dice canon de las Santas Escrituras, se está diciendo que ya no se puede agregar nada más a lo que ya se ha canonizado. Y eso es lo que nosotros los cristianos creemos. Capítulo 5. Estamos viendo el libro sellado con 7 sellos. Estamos hablando de un rollo. Un rollo, un libro. No como
el que hoy en día existe. Estamos hablando de un rollo con 7 sellos sellados. 7 sellos sellados. Y que nadie es digno aquí en la tierra de abrirlo. Y Juan en su visión estaba muy triste de aquello. Pero el Cordero inmolado, vivo, resucitado, con cuerpo de resurrección, el corderito es digno de abrir los sellos. Cuando hablamos de sellos, ¿de qué hablamos, hermano José? Los 7 sellos del libro, ¿no? Hablamos de juicios. Cierto. Estamos hablando de lo que en el antiguo pacto se le llama el día de Jehová. Ya tú conoces, estamos hablando de todo el proceso de la última semana no cumplida de la profecía que Dios le da a Daniel. La 70ª semana de Daniel. Muchos han dividido los 7 años en dos. La tribulación por 1260 días, 3 años y medio, y la gran tribulación. Yo creo que todo es gran tribulación, pero la Biblia, el Señor Jesucristo en Mateo habla de la gran tribulación. Mateo 24. Pero el día que desaparezca la iglesia, jarpazo, arrebatamiento, eso ya es una gran tribulación para mí. Claro, porque tú te imaginas que millones desaparezcan. Cierto, será algo increíble. Eso es algo que va a causar, ¿qué cosa? Una gran tribulación, aviones cayendo del cielo. Imagínense que el tripulante sea un cristiano y sea arrebatado, el avión se viene abajo, carros chocando, etcétera. Dime que si no va a causar desesperación. Claro. Confusión. Así es. Eso es algo ya que es terrorífico. Claro. El doctor Evis Carballosa, quiero hacer un paréntesis. Él dice que después del arrebatamiento va a venir un tiempo de restauración en la tierra. Y de ahí va a venir el día de Jehová. Bueno, primeramente quiero que sepas que la Biblia no habla de cuánto tiempo pasará después del traslado de la iglesia para que venga el comienzo de la 70ª semana de Daniel, escúchame bien, y la apertura del primer sello. Él dice, y lo dice seguro de sí mismo, de su interpretación. Bueno, sabemos que él es un doctor y con todo respeto tiene el ministerio de maestría. Te lo digo. Una cosa es ser un educador y otra cosa es ser un ministro maestro en Biblia. Para ser un ministro maestro hay que conocer la Biblia profundamente. Y si vamos a hablar de escatología, estamos hablando de cristología, bibliología, neumatología. Estamos hablando de materias que usted estudia con nosotros que abarca la escatología. Él conoce muy bien la cristología.
Porque la cristología está dentro de la escatología. Porque el espíritu de la profecía es Cristo, dice la Biblia. La escatología, hermano José Luis, se dirige a la segunda venida del Señor Jesús. Se dirige a la implantación de las promesas incondicionales a Abraham. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. Uno tenía 7 cuernos y 7 ojos, 7 cuernos y 7 ojos. ¿De quién está hablando acá? De Cristo. De Cristo. Y dice que tenía, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahí nos vamos a Isaías 11. Enviados por toda la tierra. Acá hablamos de simbolismo. Esto es importante. Acá ya estamos diferenciando y entendiendo lo que Dios quiere decirnos con simbolismo. ¿Y por qué está usando simbología? Para darnos entendimiento de lo que está hablando. Porque al hablar de cuernos estamos hablando de poder. Al hablar de 7 estamos hablando de plenitud, de perfección a Dios, de el Espíritu Santo de Dios en 7 manifestaciones. Isaías 11, 1 y 2. Al hablar de 7 ojos, estamos hablando de omnipresencia. Es simbología. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Y vino y tomó el libro de la mano derecha. Y tomó, dice. O sea, que lo tomó, no lo tenía. De la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? Dios Padre. O sea, él toma porque el Padre se lo da. Porque dice que el Padre le ha delegado la autoridad al Hijo en todo. ¿Te das cuenta que hay que conocer la cristología para conocer la escatología? Cierto. Perfecto. Y tú vas a ser un buen escatólogo. Como grandes hombres que tenemos ahora que son escatólogos. Tú todavía eres muchacho, tienes mucho que recorrer. Ahorita estás estudiando, pero mañana ya estás predicando. Amén. Y pasado mañana ya estás con tu ministerio. Gozándote, dándole gracias a Dios por el instituto bíblico. Amén. Por eso no debes aburrirte. Aunque a veces te machicopelas, pero ahí el Señor te vuelve a levantar. Porque es su voluntad. Formar a un joven como tú. Como un Timoteo para este tiempo. Démonos cuenta de la disposición que ocupa cada uno de los personajes mencionados. Vamos por parte. El Cordero está en medio del trono. Mira acá. Y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, en medio del trono estaba el Cordero. Pero el que está sentado es el Padre. Hazte una visión en tu mente. Cuando dice el Cordero está en medio del trono, o como traduce otra versión, en el centro del trono,
la palabra cetro, la palabra centro del trono, en el centro del trono. Pero la palabra cetro también significa autoridad. Esto concuerda con el Apocalipsis 3:21, donde se nos dice que Cristo está sentado en el trono de su Padre. Léelo, por favor. Apocalipsis, ¿qué? Capítulo 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, mira, dice Juan que ve al Cordero, a Cristo en medio del trono. Y el 3:21 dice que él se ha sentado con su Padre. Pero el trono es del Padre. ¿Ves? ¿Entiendes la? Sí. Perfecto. Donde se nos dice que Cristo está sentado en el trono de su Padre juntamente con él. En otras palabras, ambos gobiernan juntos. Ahí está el único Dios trinitario. Y se expresa ahí la deidad de Cristo. Porque el Dios Hijo Eterno ha sido manifestado en una humanidad natural cuando Él vino a nacer de una manera milagrosa en el vientre de María. Acuérdate lo que estudiamos ayer en escatología. Alma paternos en griego, alma en hebreo, una virgen. Paternos en griego. Para referirse al acto virginal de aquella mujer escogida para ser la madre de Jesús, pero no la madre de Dios. Dios en su segunda persona es revestido de humanidad. Un revestimiento sobre su divinidad. Esa humanidad tiene tiempo y espacio y tiene madre llamada María, pero su divinidad no tiene madre, mas sí tiene padre, que es el Dios Padre. Pero en la esencia es la misma, un solo Dios. Porque tanto el Hijo y el Espíritu Santo son coeternos, son coiguales al Padre. Dime que entiendes. Sí. Claro, porque tú eres un buen estudiante y tienes tiempo con lo mismo. Y Pablo decía, yo no me canso de repetirles lo mismo para que aprendan. Al Cordero le siguen 4 seres vivientes y a continuación los 24 ancianos. Sobre el Corderito de Dios, prestemos atención al Cordero o Corderito, pero la expresión es Corderito, como se traduce en forma literal del griego. Solo en el Apocalipsis la palabra es amión para corderito y se repite 29 veces. Mientras que en el Evangelio, cuando hablamos de Evangelio, realmente estamos hablando de los 4 evangelios.
Porque los 4 evangelios hablan del Cordero. Cuando es la palabra amnos en griego es para Cordero. El Cordero simboliza en la Biblia 4 cosas: mansedumbre, humildad, inocencia y pureza. Estas 4 cosas son más que suficientes para derrotar al enemigo. Pero es que además de Cordero, Cristo es león. Cristo venció al diablo. Y ya hemos estudiado eso. Y llevó cautiva la cautividad. Cristo yendo al matadero, a la cruz, sumiso y manso como cordero, venció al diablo en Colosenses 2:15. Recuerda, hermano José, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. La palabra hebrea es Mashiach. Mesías significa ungido. El pueblo antiguo, el pueblo del antiguo pacto, estaba esperando la promesa de un Mesías. Un Mesías triunfante, un Mesías rey. Estaban esperando a ese rey de esa tierra prometida. Pero ellos no sabían que ese rey tenía que venir primero como cordero y de ahí como león de la tribu de Judá. Por lo tanto, es un Mesías, 2 venidas. Entonces, cuando él va a la cruz, él vence a Satanás. Dice que despojó a los principados cuando él muere, pero cuando él resucita, resucita como león, libró de las garras del diablo y de sus demonios. ¿A quién? A todos aquellos que le reciben como Señor y Salvador. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro. Dice que estaba en pie un cordero. O sea, había un cordero de pie, como inmolado. Como inmolado. Ahora, cuando hablamos de inmolado, hablamos de inmolar, que es sacrificar, ofrendar, sacrificio, expiación. Juan lo ve inmolado, es decir, como sacrificado, pero no lo ve muerto como un animalito cuando lo degollan, sino que lo ve de pie y no echado en el suelo, porque no estaba muerto, sino lo ve vivo y resucitado. Quiero decirte algo. Escucha, Juan tuvo el privilegio. Cuando él escribió el Evangelio de Juan, él vivió una eternidad pasada. Y cuando él escribe el Apocalipsis, él vive una eternidad futura. Lo ve sacrificado.
Porque el sacrificio del corderito tiene persecuciones para todos los tiempos posteriores. De ahí que muchos serán salvos recibiendo a Cristo durante la gran tribulación, cuando ya la iglesia no esté aquí. Ahora, el versículo 6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. 7 cuernos. En la Biblia, hermano José, el cuerno representa poder. Y 7 es el número de la plenitud. También en la Biblia 7 cuernos representan el pleno poder. Mateo 28, en esos versículos de la gran comisión para la eclesía, la iglesia, dice, toda potestad me es dada en los cielos, en los 3 cielos y en la tierra. Ahí está hablando de plenitud de poder para Cristo. ¿Alguna pregunta? No. Y 7 ojos, los cuales son 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Dice, y 7 ojos, los cuales son 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esos 7 ojos representan la plenitud de visión. Esos 7 ojos representan que escudriña todo. ¿Habla de qué? De omnipresencia y de omnisciencia. Además, esos 7 espíritus de Dios constituyen directamente a la persona del Espíritu Santo, como ya lo hemos estudiado en el Apocalipsis capítulo 1, capítulo 4 y en el profeta Isaías capítulo 11. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Todo está claro.